señales. Eso quiere decir que se trabaja en el espectro de una sola dimensión, porque en realidad existen muchas variaciones de esta técnica, de este método, ¿está bien? Ahora, ¿qué es lo que se mira en un espectro, en un espectro de RNN de fotones? Primero tenemos que mirar la posición de la señal. La posición de la señal nos informa acerca de la protección o de la desprotección que tiene el protón, o sea, nos informa acerca del entorno inmediato que tiene el protón. El segundo aspecto que se mira es el número de señales, que nos va a indicar cuántos tipos diferentes de protones hay en una molécula, cuántos tipos diferentes de protones hay en una molécula. El tercer aspecto es la intensidad de la señal, o sea, el área bajo la curva, que nos va a indicar el número de hidrógenos que produce esa señal. La intensidad se conoce por medio de la integral, este dibujito que ustedes ven acá en el espectro. Y por último, el desdoblamiento de la señal o la multiplicidad, que se llama también así, que nos informa acerca del número de protones que están en los átomos de carbono adyacentes, porque en una cadena carbonada difícilmente tengamos un solo protón, sino que realmente hay varios protones. ¿Está bien? Entonces, ahora nos vamos a fijar en los fenómenos de los desplazamientos químicos. Acá ustedes pueden ver el metano. En la molécula del metano tenemos el carbono, que acá están pintados con sus electrones de valencia, estos que están pintados de rojo, por ejemplo. Y las crucecitas azules representan los electrones de cada átomo de hidrógeno. En el caso particular del metano, todos los enlaces son sigma. Entonces, la frecuencia de resonancia de un enlace carbono-hidrógeno sigma no puede ser igual a la frecuencia de resonancia, por ejemplo, de un enlace carbono-hidrógeno pi, como puede verse cuando hay enlaces múltiples. Entonces, ahora lo que vamos a entender es cómo diferenciar una señal específica que se produce en el espectro de protones. Para eso hay que mirar el desplazamiento químico, ¿está? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Los hidrógenos de los compuestos orgánicos normalmente no están desprotegidos, sino que están rodeados por electrones. Ese fenómeno que hace rato comentamos, de colocar un núcleo. Si yo tengo un núcleo que tiene un número atómico impar, una masa atómica impar, y coloco ese núcleo bajo el efecto de un imán, ese núcleo se puede orientar a favor del imán o en contra del imán, ¿verdad? Si yo le hago incidir radiación de radiofrecuencia, el spin del núcleo cambia de orientación, ¿está? Ese fenómeno ocurre cuando la radiación del fotón alcanza esa diferencia de energía que tiene los dos estados de spin que hemos visto hace rato. Ese fenómeno que comentamos hace rato es cuando tenemos un protón aislado, un protón solo, digamos, que no tiene ningún otro entorno químico. Pero ¿qué ocurre en realidad? En realidad, alrededor del protón tenemos electrones. Los electrones también son partículas que tienen carga eléctrica negativa. También son partículas que se están moviendo alrededor del núcleo. Entonces, el spin nuclear causa un campo magnético, pero, digamos, los electrones causan un campo magnético que se opone al campo magnético creado por el protón, está por el spin del núcleo del protón. Lo que tenemos que hacer entonces es usar un imán usar un imán muy potente para que la energía magnética del imán supere al campo magnético producido por los electrones alrededor del protón. ¿Está bien? Si todos los núcleos del átomo de una molécula orgánica, si todos los hidrógenos de una molécula orgánica experimentaran este fenómeno al mismo tiempo, no podríamos distinguir las señales. Podrían ser señales muy superpuestas. Vamos a pensar en una molécula sencilla. Por ejemplo, el metanol. Nosotros tenemos el metanol. Ustedes saben que la fórmula del metanol es CH3OH. Si nosotros escribimos
la fórmula desarrollada del metanol, encontramos esta situación. Acá. En la molécula del metanol, ¿cuántos hidrógenos o cuántos protones hay en realidad? 4. Si nosotros hacemos incidir, si nosotros colocamos la molécula del metanol, una molécula muy sencilla como el metanol, bajo el efecto de un campo magnético externo y le hacemos incidir radiación de radiofrecuencia, toditos los hidrógenos pueden experimentar ese cambio de energía que hemos visto hace rato. Pero ¿cómo diferenciamos un cambio de energía de otro? Y eso depende. ¿De qué depende? Del ambiente químico que tengan estos protones. Estos hidrógenos que están alrededor del carbono no tienen el mismo ambiente químico que este hidrógeno que está pegado directamente a un átomo electronegativo. Recuérdense que acá yo tengo un electrón del carbono y un electrón del hidrógeno. Estos electrones de acá y estos de acá también se están moviendo, también producen un campo magnético. Ese campo magnético que los electrones producen se oponen al campo magnético producido por los protones. Recordemos aquí que este protón se comporta como si fuera un pequeño imán en el polo norte y polo sur. Entonces, este protón produce un campo magnético, pero estos electrones también producen campo magnético. Entonces, el campo magnético que produce el electrón se opone al campo magnético producido por el protón. Para poder identificar entonces a un protón determinado dentro de una molécula orgánica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que usar un imán lo suficientemente fuerte como para que supere al campo magnético producido por los electrones. Y eso se conoce como campo magnético del núcleo, que va a ser igual al campo magnético externo creado por el imán menos el campo magnético creado por los electrones. El campo magnético creado por los electrones también se puede representar como B', digamos, ¿está? Entonces, ¿qué hacen estos electrones en realidad? Estos electrones lo que hacen es protegen a los protones del efecto del campo magnético externo. Se dice entonces que los electrones apantallan, sirven de pantalla a los átomos de hidrógeno del efecto del campo magnético externo. ¿Está bien? En una molécula, ¿qué ocurre entonces? Produce una corriente. Acá vemos, este es el protón, a ver, así, acá está el protón, y él está produciendo este campo magnético circular que ya hemos visto hace rato. Pero como en la molécula hay también electrones, acá vemos este circulito lila que vemos representa el campo magnético producido por los electrones. Entonces, el campo magnético que se aplique tiene que superar al campo magnético producido por los electrones para que la frecuencia de ese protón se pueda ver después, digamos, en el espectro de RMN de protones. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si el campo magnético, dice, del protón dentro de la nube es inferior, la condición de resonancia disminuye. Por eso tenemos que usar un imán lo suficientemente fuerte como para que el campo magnético producido por estas manchitas negras que ustedes ven acá, que son los hidrógenos, superen, ¿verdad?, al campo magnético producido por el protón. Y de esa forma entonces se pueda observar en el espectro de RMN de protones. Si todos los hidrógenos de una molécula estuvieran igualmente protegidos, todos van a experimentar ese fenómeno de resonancia al mismo tiempo. Y no podríamos nosotros distinguir un protón de otro. Entonces, ¿qué pasa en una molécula o qué ocurre en realidad? Si yo tengo un protón solo, bajo el efecto de un campo magnético, y le aplico la radiación de radiofrecuencia, ese spin del núcleo absorbe la radiación de radiofrecuencia y cambia el estado de energía. Fíjense cuánto es el campo magnético que se debe aplicar. 70,459 grados. Eso es si el protón está solo. Vamos a suponer ahora que ese protón esté al lado de un átomo electronegativo como el oxígeno,
¿Qué ocurre en ese caso? Este campo magnético de color lila que se ve protege ¿a quién? Al núcleo o al spin del núcleo, protege al spin del núcleo ¿de quién? Del efecto del campo magnético externo. ¿Por qué les protege? Porque estos son electrones, partículas que se mueven y que también producen campo magnético. Entonces, si usáramos la misma intensidad de campo magnético externo, aunque le hagamos incidir la radiación de la radiofrecuencia, no vamos a notar el cambio de energía en el núcleo de ese protón. Pero, si usamos apenas 70,460 grados, o sea, un poco más que el generado por los electrones, entonces ese núcleo ya va a absorber la radiación de la radiofrecuencia y va a experimentar el fenómeno de resonancia y se va a poder observar en un espectro, ¿está? Entonces, ¿qué ocurre en una molécula? ¿O cómo son los protones en una molécula orgánica? Los protones en una molécula orgánica pueden estar protegidos, van a encontrar ustedes apantallados también, ¿de quién? Del campo magnético producido por los electrones, ¿verdad? A diferentes grados. Aquí vemos lo que pasa con el metanol. En el metanol, este hidrógeno está menos protegido. ¿De quién o por quién? Está menos protegido del campo magnético externo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está por detrás de los electrones. Entonces se dice que estos protones que están menos protegidos o menos apantallados van a absorber la radiación de la radiofrecuencia a un campo magnético menor, ¿está? Pero estos tres protones, que son protones magnéticamente equivalentes, después vamos a definir que son protones magnéticamente equivalentes, están protegidos del efecto del campo magnético externo por los electrones. Entonces, como están protegidos, estos protones tienen que absorber a un campo magnético mayor. ¿Está? Entonces, en un espectro de RMN de protones, ¿eso cómo se ve? En un espectro de RMN de protones, aquí se grafica la absorbancia, aquí se grafica la intensidad del campo magnético. Fíjense dónde aparece el protón unido al carbono. Aparece a campos magnéticos más altos. Y el protón unido al oxígeno aparece a campos magnéticos más bajos, ¿está? Enseguida vamos a ver también cómo se entiende la escala. ¿Está bien? Entonces, si nosotros miramos la escala de RMN de protones, la escala de RMN de protones suele comenzar en 0 y suele ir hasta 10 o 12 partes por millón. La escala de desplazamiento se llama. En esta escala de desplazamiento, ahora tenemos que entender que cuanto más a la derecha de la escala estamos, quiere decir que se necesita un campo magnético más alto. ¿Para qué? Para que estos protones puedan experimentar el fenómeno de la resonancia, ¿está? Cuanto más cerca del 0 aparece una señal, es porque ese protón está más protegido. ¿Por quién? Por un electrón o por pares de electrones. Más protegido del efecto del campo magnético externo. ¿Está bien? Ahora, más hacia la izquierda de la escala estamos. Entonces, acá tenemos campo magnético bajo. Campo bajo. Y esto significa que los protones están menos protegidos o menos apantallados, ¿verdad? Que por el menos apantallado, ¿verdad? Menos protegidos por el campo magnético creado por los electrones. ¿Está bien? Cuando nosotros decimos más protegido, estamos diciendo que el hidrógeno o el protón está más protegido por los electrones. ¿Está? Entonces, más a la derecha aparece una señal, quiere decir que esos protones están más protegidos por los electrones. ¿Más protegidos de qué? Del campo magnético externo producido por el imán.
más hacia la izquierda aparece una señal, eso quiere decir que los protones están menos protegidos por el campo magnético están menos protegidos de la, digamos, los protones están menos protegidos del campo magnético externo por los electrones que están presentes en la molécula. ¿Está? Los valores altos del campo magnético están hacia la derecha, perdón, de acá. Y los valores bajos están hacia la izquierda. Entonces, cuando decimos que hay una resonancia a campo alto es porque el protón está más protegido por los electrones. Y si hay una frecuencia de resonancia a campo magnético más bajo es porque está menos protegido de los electrones. ¿Está? Ahora, se tiene que usar una escala para medir el desplazamiento. Resulta que acá también hay un problema de tecnología, en el sentido que los primeros instrumentos de resonancia magnética nuclear de protones en realidad estaban midiendo sus unidades de medida en frecuencia, pero esa unidad de medida después se cambió por una unidad de medida que se llama desplazamiento. El desplazamiento químico se hace experimentalmente haciendo que yo tengo la muestra que ya hemos visto hace rato, pero en estado líquido. A la muestra en estado líquido se le agrega este compuesto que se llama tetrametilsilano. Hay que decir que el silicio es menos relativo que el carbono. Entonces, toditos los hidrógenos de los grupos metilo alrededor del silicio van a estar protegidos del campo magnético externo creado por el imán, porque el silicio es menos negativo que el carbono. Y este compuesto en particular experimenta una resonancia a campos magnéticos muy altos. Casi todos los demás hidrógenos van a aparecer por debajo de la señal del tetrametilsilano. El tetrametilsilano, por convención, a la señal del tetrametilsilano se le pone en la escala de 0. O sea, la escala de 0 en la escala del espectro de RMN de protones corresponde realmente a la señal del tetrametilsilano, porque es el compuesto que puede experimentar, digamos, el fenómeno de resonancia a campos más altos, el que puede experimentar su resonancia a campos muy altos en realidad. Entonces, ¿qué se usó? Se usa ahora una escala diferente. La escala que se usa es la escala delta. Se añade TMS a la muestra, que ya dijimos, el silicio es menos relativo que el carbono y los protones del TMS están muy protegidos, ¿verdad? Y esta señal define el cero de la escala, o sea, se usa como un patrón. En RMN de protones no se hace blanco, así como hacíamos, por ejemplo, en la electrofotometría UV o en el visible. Usábamos el blanco, acá no se hace el blanco, porque el blanco, entre comillas, se le agrega a la muestra. Eso es para hacer después la interpretación del espectro un poco más sencilla, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tenemos un espectro y una escala. Acá tenemos la escala que va en desplazamiento, por ejemplo, de 0 a 10. Y abajo tenemos la escala que va en frecuencia. Acuérdense que se absorbe radiación de la zona de radiofrecuencia. La señal del tetrametilsilano es la que aparece a 0 porque es el compuesto que experimenta su desplazamiento a mayor campo. Ahora tenemos, por ejemplo, este compuesto que es la acetona. En este caso, los 6 hidrógenos de la acetona son también equivalentes, pero ellos están cerca de un átomo electronegativo. Si están cerca de un átomo electronegativo, ¿qué significa? ¿Están protegidos o están desprotegidos de los electrones? Desprotegidos. Están protegidos por los electrones. Si están protegidos por los electrones, ¿dónde aparecen? A campos altos. Eso es lo que acá ¿cómo se llama? Acá lo que se suele confundir es el número de la escala de desplazamiento con el significado. Este número 2 no significa campo bajo, representa campo alto en realidad. En cambio, este número 10 representa campo bajo, campo magnético bajo, quiere decir eso, ¿está? Entonces, si estamos muy cerca del TMS, quiere decir que está resonando
a campo magnético alto. Quiere decir entonces que estos protones están muy apantallados. Mientras más a la derecha del espectro yo vea una señal, es porque esos protones están más protegidos por los electrones. Repito, ¿protegidos de qué? Del campo magnético externo producido por el imán. Entonces, el desplazamiento químico es una unidad de medida. Dice, se mide en partes por millón y son los mismos números para todos los instrumentos, independientemente de la frecuencia de operación del instrumento, y se le llama apropiadamente escala delta. Entonces, ¿cómo se mide el desplazamiento químico? El desplazamiento químico se mide dividiendo el desplazamiento del TMS en Hz sobre la frecuencia, la frecuencia total del instrumento en megahertz. Suele ser el mismo independientemente del campo magnético y de la frecuencia a la que opera el instrumento. ¿Está bien? Entonces, fíjense acá lo interesante. Esta escala de arriba, que va de 0 a 10, es la escala de desplazamiento. Y la escala que va de 0 a 600 es la escala de frecuencia en Hertz. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una señal a un parte por millón, si uso la escala del TMS va a aparecer ahí, independientemente de la frecuencia de operación del instrumento. Ahora, vamos a suponer que mi instrumento opera a 60 MHz. Y vamos a suponer que tengo un instrumento que opera a 60 MHz, ¿verdad? Por ejemplo. Y el desplazamiento a esa frecuencia de operación del instrumento es de 240 Hz. Ahora, si yo coloco la misma muestra, pero bajo el efecto de un campo magnético de 300 MHz, entonces, ¿dónde va a aparecer la señal? Si estaba en 240, yo lo que hago ahora es lo siguiente. Yo tengo una señal a 240 ppm cuando mi instrumento es de 60 MHz. ¿En qué frecuencia va a aparecer esa misma señal cuando yo use un instrumento de 300 MHz? ¿Qué debería hacer para eso? Dividir 300 con 60. ¿Cuánto es 300 dividido 60? Y es 5. Entonces, este valor multiplico por 5. ¿Cuánto me da 240 por 5? 1200, ¿verdad? 240 por 5 me da 1200. O sea, si yo uso un instrumento que opera a 60 MHz y la señal me aparece a 240 Hz, usando un instrumento cuya frecuencia de operación es de 300 MHz, la señal me va a aparecer a 1200 Hz. Ahora, ¿será que es lo mismo o es diferente? Y para evitar esa confusión se usa la escala delta. Porque si yo uso el instrumento a 60 MHz, en la escala delta, ¿a cuántas partes por millón aparece? A 4. Y si yo uso un instrumento de 300 MHz, a esa misma frecuencia, pero a frecuencia mayor me va a aparecer también a 4 partes por millón. ¿Se entiende? El desplazamiento químico se prefiere medir en partes por millón porque su valor numérico va a ser independiente de la frecuencia de operación del instrumento. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Si yo uso un instrumento que me produce un campo magnético de 60 MHz, vamos a suponer que el protón aparece a esta frecuencia, 240 Hz. Ahora, si en vez de usar un imán que me produce 60 MHz, yo ahora uso un imán de 300 MHz, ¿dónde va a aparecer esa señal? ¿Va a aparecer en el mismo lugar? ¿Sí o no? Primero. Y después, si no aparece en el mismo lugar, ¿en qué lugar tiene que aparecer? Si yo uso un imán más potente para la misma sustancia, no puede aparecer en el mismo lugar, ¿se entiende? Ahora yo usé un imán que produce un campo magnético de 300 MHz. Por lo bajo, esta señal me tiene que aparecer en el mismo lugar, pero en una escala 5 veces más grande, porque la relación entre 300 MHz y 60 MHz es 5. ¿Está bien?
Si yo voy a hacer los experimentos en la escala de frecuencia, cada vez que cambie de frecuencia de operación del instrumento, la posición en la que aparece la señal va a ser diferente. ¿Se entiende? Si yo uso la escala que está pintada de negro. Pero si yo uso la escala que está pintada de azul, use de 60 o use de 300, el desplazamiento va a ser siempre 4 partes por millón o, por ejemplo, 4 partes por millón. Eso nomás es lo que quiero que entiendan, que en realidad la escala del desplazamiento químico es independiente de la frecuencia de operación del instrumento, ¿está? Por eso se usa esa escala, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué hacen los átomos electronegativos? ¿Qué causan los efectos en los átomos electronegativos? Desprotegen y dan valores mayores de delta. Acuérdense que la desprotección dijimos que está más hacia la izquierda de la escala del espectro, ¿está? Este efecto va a disminuir, dice, con la distancia. Más lejos está, menos se siente el efecto. Y también si hay más átomos electronegativos, se produce mayor desplazamiento. Ahí tenemos un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, X, que puede ser flúor, o H, cloro, bromo o yodo. Y CH3 son los hidrógenos del carbono metilo, por ejemplo. Si yo tengo estos protones unidos al flúor, me va a aparecer a 4,3 partes por millón de desplazamiento químico. Si va unido a OH a 3,4 partes por millón, si va unido a cloro a 3 partes por millón, si va unido a bromo a 2,7 partes por millón y si va unido a yodo a 2,2 partes por millón. Ahora, ¿qué significa esto en realidad? ¿Qué son estos números? ¿Estos números qué representan? ¿Qué representan estos números que están acá? ¿Valores de qué? De desplazamiento. ¿En dónde? En esta escala. Si yo estoy más cerca del cero, ¿dónde estoy? ¿Más hacia la derecha o más hacia la izquierda de la escala? Más hacia la derecha de la escala. Si yo estoy más hacia la derecha de la escala, ¿cómo está el protón? ¿Más protegido o menos protegido? Más protegido. Y fíjense, el yodo, por ejemplo, hace aparecer a 2,2 acá no. Mientras que el OH hace aparecer a ¿cuánto dice? 3,4 partes por millón. ¿Se entiende? Cuanto más electronegativo, cuanto mayor sea la densidad eléctrica alrededor del protón, la posición en el desplazamiento va a ser también diferente. Átomos más electronegativos desprotegen más. Ahí vemos, por ejemplo, lo que pasa con el butano. Fíjense el butano. En el butano se encuentra que estos protones que están acá en el extremo aparecen a 0,9 partes por millón. Estos CH2 que están acá a 1,3, este también a 1,3 y este de acá también aparece a 0,9 partes por millón. Cambiamos este hidrógeno por bromo. ¿Qué hacemos? Agregamos electronegatividad. Y fíjense dónde aparecen estos dos hidrógenos. En vez de aparecer en 0,9 aparecen en 3,4. ¿Más lejos o más cerca del cero? Comparado con este hidrógeno acá. Esto, ¿dónde está? ¿Más lejos o más cerca del cero? Más lejos del cero. Si está más lejos del cero, ¿qué está? Menos protegido. ¿Se entiende? Más lejos del cero está menos protegido. Pero ¿cuál es la causa de esa desprotección? La presencia de electrones sobre este átomo que produce un campo magnético inducido que se opone al campo magnético del imán. ¿Está? Más protegido quiere decir más apantallado. Menos protegido quiere decir más desapantallado también. Aquí vemos para el metano es en 0,2 partes por millón. Le añadimos cloro y aparece en 3. Le añadimos 2 cloro y aparece en 5,3. Y le añadimos 3 cloro y aparece en 7,2. ¿Qué pasa en la medida que aumentamos el número de átomos negativos? ¿Qué pasa con el protón? ¿Está más protegido o más desprotegido? Más desprotegido, ¿verdad? Porque está apareciendo a campos más bajos. ¿Está bien? Bueno, yo vuelvo a repetirle, esto hay que entender, porque acá el número 2, no es un valor chico, es en realidad un valor grande. En la
escala de Rmn de protones. Más a la derecha estamos, son valores más grandes. Indican entonces más protección para el protón en cuestión, ¿verdad? Estos son valores típicos que ustedes ya tienen por ahí en la tabla de datos, donde podemos encontrar los protones unidos a los ácidos, por ejemplo, entre 10 y 12. Los protones de los alcoholes, donde estaría por ahí, acá, entre 2 y 5, por ejemplo. Una pregunta: ¿por qué estos protones que están unidos al ácido aparecen entre 10 y 12 partes por millón? En cambio, los protones que están unidos a OH aparecen en 2 y 5. ¿Por qué este OH aparece entre 2 y 5 partes por millón? ¿Y por qué este hidrógeno aparece entre 10 y 12, bro? Hay un grupo Hola. Claro, porque acá hay los átomos muy electronegativos. ¿Qué hacen los átomos muy electronegativos? ¿Protegen o desprotegen más? Desprotegen más. Por eso aparece manejo en la escala. ¿Entienden? ¿Sí o no? Bueno. Esto es lo que pasa con los sistemas aromáticos. Seguimos a ver. Esta es también una escala que representa por dónde uno buscaría protones, ¿no? Por ejemplo, los protones unidos a carbono entre 0 y 2 partes por millón. Protones unidos a aromáticos estarían entre 7 y 9 partes por millón. Son diferentes escalas para ir mirando más por dónde aparecerían los protones. ¿Está bien? Bueno, hay un par de señales que sí o sí hay que saber. Las señales de oxígeno unido a hidrógeno y las señales de nitrógeno unido a hidrógeno. En realidad el desplazamiento de estos protones va a depender mucho de la concentración, ¿verdad? Pero aparecen más o menos a 3,5 para nitrógeno unido a hidrógeno y a 4,5 para oxígeno unido a hidrógeno. Una pregunta: ¿cuál de estos dos protones está más protegido? ¿El del NH o el del OH? ¿Por qué? Porque está más cerca del 0, que decir que está más protegido. Eso es lo que hay que entender primero, ¿sí? Segundo, también puede ser que haya intercambio de protones. O sea, el OH cambie de lugar o se intercambie con otra sustancia. Y generalmente cuando se agrega agua deuterada a estas soluciones, las señales del OH o del NH desaparecen. Eso quiere decir que si en un RMN de protones nos dice que una señal es intercambiable por D2O, indudablemente esa se trata de un OH. ¿Por qué? Porque al agregar agua deuterada a algo que tenga OH o NH, esa señal desaparece. ¿Está bien? Entonces es indudable que se trata de un oxígeno unido a hidrógeno o de un nitrógeno unido a hidrógeno. ¿Qué es? Ya va a depender después de la fórmula molecular que tenga. ¿Está bien? Esto es típico para estos dos grupos funcionales, digamos. Es como para tener presente e ir recordando después cuando hagamos los ejercicios, ¿sí? Bueno, ya dijimos entonces la primera característica de un espectro de RMN de protones, la posición de la señal. Ahora tenemos que ver el número de señales. El número de señales que me informa la cantidad de hidrógenos diferentes que hay en una molécula. ¿Está bien? Entonces, así pregunto rápidamente. En el CH3OH, ¿cuántas señales voy a ver entonces? Dos señales, porque acá tengo un hidrógeno y estos tres que son iguales son otro hidrógeno. ¿Se entiende? Entonces, el número de señales me va a informar acerca de la cantidad de hidrógenos diferentes que hay en una molécula. Vamos a cambiar un poco ese compuesto y vamos a ver si entendemos esto. Ahora, si en vez de colocar acá metanol, yo coloco etanol, ¿cuántas señales voy a ver en el RMN de protones? Acá, en el etanol, ¿cuántas señales voy a ver? ¿Cuántas señales voy a ver? Y una es esta. Esta es una señal, porque es típico el OH que acabamos de ver. ¿Cuál va a ser otra? La de estos dos hidrógenos que son iguales. ¿Y cuál va a ser otra?
la de estos tres hidrógenos que son iguales. Entonces, en un espectro, el espectro de MN protones del etanol me tiene que mostrar tres señales en el gráfico. Una del OH, una del CH2 y una del CH3. ¿Está? Porque eso me está indicando cuántos protones diferentes hay en la molécula. ¿Sí? Bueno, la intensidad indica el número de protones, que vamos a ver después cómo se calcula, y el desdoblamiento indica el número de protones que hay en carbones adyacentes. Este compuesto, que no sé cómo se llama, fíjense que acá yo tengo CH3, CH3, CH3. Acá tengo 3, 6, 9 hidrógenos, a los que llamo hidrógenos A, y que aparecen, por ejemplo, en este valor de desplazamiento. Estos son iguales. Este hidrógeno, que está unido al grupo carbonilo, aparece acá, 2, algo partes por millón. Y estos dos hidrógenos que están unidos a este carbono, que va unido a dos grupos carbonilos, llamamos hidrógeno C. O sea, en esta molécula, ¿cuántos grupos de señales voy a ver? 3. Porque son 3 entornos químicos totalmente diferentes. Ahora enseguida vamos a ver por qué estos 9 hidrógenos yo voy a ver como una sola señal. Esa fue la gracia de la espectroscopía de la semántica nuclear de protones. Si yo viera las 9 señales acá, las 3 señales de acá y las 2 señales de acá, es inentendible el espectro. Va a ser inentendible el espectro. Sin embargo, estamos viendo solo 3 señales. Eso quiere decir que en la molécula hay 3 grupos de hidrógenos diferentes. ¿Está? Ahora también ya estamos en condiciones de decir dónde voy a ver cada grupo de señales. ¿Por qué? Porque va a depender de que esté más protegido o menos protegido. Por ejemplo, estos 3 que están acá, ¿por qué se ven bien a la derecha del espectro? ¿Por qué les parece que estos 3 se ven bien a la derecha del espectro? Porque está más protegido de los pares libres del oxígeno, por ejemplo. ¿Sí? El número de señales que informa sobre el número de tipos de protones diferentes que hay en la molécula. Si yo veo 4 señales en el RMN de protones, ¿cuántos hidrógenos diferentes tenemos? 4. También me están informando acerca de los protones que tienen entorno químico similar, entorno químico semejante. Los protones que tienen entorno químico semejante producen igual apantallamiento y van a aparecer a igual desplazamiento. Y esos protones se llaman magnéticamente equivalentes. Los protones que aparecen en el mismo desplazamiento químico. ¿Está bien? Bueno, y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Este es, por ejemplo, el tolueno. Este es el tolueno. ¿Cuántos grupos de hidrógenos diferentes yo puedo ver en el tolueno? Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 hidrógenos unidos a quién? Al sistema aromático y los 3 hidrógenos unidos al metilo. ¿Dónde yo voy a ver los hidrógenos del metilo? Acá. A 2,1, a 2,3 partes por millón aproximadamente. ¿Y dónde se ven los botones aromáticos? Y más o menos entre 7 y 9 partes por millón. Aquí las señales de los aromáticos aparecen así, todas encimadas. Eso es algo típico de los compuestos aromáticos. Así es como se ve en un espectro de RMN de protones. ¿Está bien? Bueno, ahora justamente vamos a ver protones experimentalmente equivalentes. Este compuesto, ¿cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama? Metacileno, ¿verdad? Dimetilbenceno, ¿sí o no? Este es, ¿qué cosa? Ortodimetilbenceno. ¿Cuántos protones diferentes yo voy a ver acá? Acá los protones del CH3 y estos del CH3 van a ser iguales. Estos hidrógenos que están cerca de los metilos son otros iguales. Y estos dos hidrógenos que están más alejados de los metilos son también iguales. ¿Cuántos grupos de protones hay en la molécula? 3. Pero ¿cuántas señales hay? 2. ¿Por qué ocurre eso? Porque es lo que se obtiene a partir de los experimentos. Son los datos experimentales. Entonces, el número de señales puede ser menor al número. Acá, por ejemplo, dijimos que hay 3 grupos de protones, pero solamente hay 2 señales. Por ejemplo, en el ortosileno, ¿está? 2 señales, ¿qué significa? 2 señales que tengo para 3 tipos de protones.
¿Eso por qué ocurre? Porque la frecuencia de resonancia de los hidrógenos del aromático es muy parecida. Pueden aparecer señales superpuestas, aunque sean señales diferentes, digamos, sean grupos de protones diferentes. ¿Está bien? Bueno, eso me informa entonces acerca de los protones equivalentes. Aquí, por ejemplo, les muestra, justamente para el etanol, 3 señales. Una va a ser del OH, del CH2 y esto es CH3. Acá no vemos bien qué será eso, a ver. Ahí está pintado, este es flúor acá. Bueno, estos son hidrógenos. Una pregunta, estos hidrógenos acá están cerca del cloro y estos hidrógenos están acá cerca del flúor. ¿Cuáles están más protegidos o más apantallados? ¿Los que están cerca del cloro o los que están cerca del flúor? Los que están cerca del cloro. Exactamente, eso vimos hace rato en la escala. Va a aparecer más protegido y que va a aparecer más a la derecha de la escala, ¿sí? En esta molécula, por ejemplo, ahora tenemos los dos hidrógenos acá, un flúor y dos átomos de cloro. Ahí solamente vamos a ver una señal, porque estos dos hidrógenos tienen el mismo entorno. Estos dos hidrógenos están al lado de un flúor, al lado del flúor, tienen entonces el mismo entorno, ¿está? Por ejemplo, para este compuesto, se van a ver 4 señales, ¿verdad? Y para el benceno solo vamos a ver una señal, porque la molécula tiene un plano de simetría, ¿está bien? Bueno, ahora hay un ejercicio, identificar el número de protones diferentes, dice el 1-cloropropano. 1-cloropropano, así tenemos. En el A, yo pongo así. Este es el cloro, acá están hidrógenos e hidrógenos. Lo que el ejercicio me pide es que yo identifique cuántos protones diferentes voy a tener en la molécula. Ahí, por ejemplo, ¿cuántos protones diferentes hay? Perdón, aquí me faltó poner hidrógeno. No. ¿Cuántos protones, cuántos grupos de protones diferentes voy a ver? ¿Dos nomás? Qué fáciles son. Ustedes lo que tienen que fijarse es en el entorno, el protón con los protones al lado de quién están. Por ejemplo, si yo me fijo en estos dos protones ¿qué características tienen? Están pegados al cloro, por un lado, y por otro lado están pegados dos hidrógenos. Entonces, ellos van a ser un grupo de protones al que yo puedo llamar, por ejemplo, A. Se me ocurre nomás llamar así. Esos dos hidrógenos que están ahí en el medio, estos dos hidrógenos, pregunto nomás, estos dos hidrógenos que están aquí en el medio, ¿son iguales a estos dos hidrógenos que están en el extremo? No. ¿Sí o no? No. Entonces ese es otro grupo de hidrógenos, ¿está? Y estos 3 hidrógenos que están acá en el extremo, ¿son iguales a alguno de los otros que se ve ahí? Entonces, ¿cuántos grupos se ve ahí? 3. O sea que aquí tengo 3 grupos de protones diferentes. Cada grupo de protones yo voy a ver como una señal. ¿Está bien? ¿Qué pasaría en el caso del 2-cloropropano? 2-cloropropano. Imagínense esto en la selección múltiple. Ya, bien. Te va a hacer pensar 10 veces. A ver si, fíjense que acá cambiamos nomás el cloro de lugar para que ustedes vean que el RMN de protones es inequívoco. No me puedo equivocar, pero tengo que entender para eso. Perdón. Los protones tienen que estar acá, todo hidrógeno. Entonces, ¿cuántos protones diferentes veo acá? 2. ¿Cuáles son? Un protón del medio. Este es uno, al que le voy a llamar A, ¿verdad? Porque este es diferente. Porque está unido a quién? Al carbono que tiene el átomo electronegativo. Y después, los hidrógenos. estos de acá, son diferentes a estos de acá. No son iguales. Ahora es lo que quiero que me digan por qué son iguales. Porque es una molécula simétrica, si cortas a la mitad va a ser lo mismo.
Lo que la respuesta que da es muy interesante. Dice, si yo tapo la molécula, ahí tengo exactamente lo mismo. Pero yo diría el entorno, tienen que fijarse nomás. Estos tres hidrógenos, ¿a quién están unidos? A un carbono con a un carbono, ¿sí? Y estos tres hidrógenos, ¿a quién están unidos? A un carbono con a un carbono. Tienen el mismo entorno. Entonces voy a ver cuántas señales hay realmente. 2 señales. ¿Está bien? Acá entonces voy a ver 2 señales. ¿Está bien? Y por ejemplo, vamos a inventar un compuesto ahora, así. Acá, ¿cuántos protones tengo? ¿Cuántas señales podría haber en ese compuesto perfecto? 3. ¿Se dan cuenta? Estamos viendo lo fácil, eso ya es difícil. 3. Lo más fácil es que este voy a ver sí o sí solo, porque es un OH. Sí. ¿Después? Este hidrógeno es el mismo que esto, que este. Entonces este voy a ver de otra forma. Estos tres son los mismos que estos. Entonces estos hidrógenos son otra señal. Y después, ¿estos dos son iguales a estos? No, porque estos dos hidrógenos van unidos a oxígeno. Aquí voy a ver otra señal, ABC de ya. ¿Estos tres son iguales a estos de acá? No, porque estos tres van unidos a un CH2 y estos tres van unidos a un CH. Y ya la diferencia. Entonces acá ¿cuántas señales voy a ver ahí realmente? 5. Por eso les dije, en RMN protones yo no me puedo equivocar. Sí, sé lo que voy a decir. Y ese es el tema. Entonces, estamos hablando del número de señales. ¿Está bien? Eso después ustedes tienen para ensayar y vamos a hacer también, o sea, con los ejercicios vamos a ir viendo más ejemplos después, ¿sí? Vamos a ver ahora la intensidad de la señal, ¿sí? La tercera cosa que hay que mirar. Ustedes resolverán después para el 2,2-dimetilbutano y para el 1,bromo-2-metilbenceno cuántos grupos de señales van a haber. Ahora vamos a ver la intensidad de la señal. ¿Qué información nos da la intensidad de la señal? El número de protones que produce esa señal en particular, ¿sí? Y bueno, después veremos el desdoblamiento. La intensidad de la señal se hace a partir del área bajo la curva. Y el área bajo la curva hace el integrador, que es el instrumento. ¿Está bien? Entonces, es directamente proporcional al número de protones. ¿Sí? Ahora vamos a ver enseguida cómo se hace. Si yo conozco la fórmula molecular, esa es la primera cosa que me llama la atención después de los ejercicios. ¿Sí? Si yo tengo la fórmula molecular, y en mi fórmula molecular yo tengo 8 protones. 8 protones son los que yo tengo que ver en el RMN de protones. Alguien que no entendió el RMN de protones va a encontrar menos o encontrar más. Por eso dice acá, si yo conozco la fórmula molecular del compuesto, el total de la integración va a corresponder al total de los protones. Acá está lo que está tomado del texto del Weiss. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Si es que es complicado contar estas unidades de integración, ¿qué hay que hacer? Usar una regla para medir las integrales en milímetros. Acá, por ejemplo, primero, vamos a ver si ya entendemos algo de esto. ¿Cuántas señales yo veo acá? En este espectro de protones, ¿cuántas señales veo? 3 señales. Esta es una señal, 2 señales y 3 señales. ¿Sí o no? Si yo veo 3 señales, ¿cuántos tipos diferentes de protones hay ahí? 3. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el protón que está más desprotegido ahí? El que aparece a 4 partes por millón. Por lo menos hasta ahí entendimos. ¿Está bien? Ahora lo que yo quiero saber es ¿cuántos hidrógenos me producen esta señal? ¿Cuántos hidrógenos esta? ¿Y cuántos hidrógenos esta señal? Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que hacer lo siguiente. Yo tomo una regla y mido la distancia que hay de acá hasta acá.
y esa distancia me sale 1,2. Tomo una regla y veo la distancia que hay. De acá hasta acá y me sale 1,9. Tomo una regla y veo la distancia que hay, donde empieza la señal de integración y donde termina la señal de integración y me sale 1,9. ¿Qué se hace después? Mínimo común múltiplo. Divido con el número más chico. ¿Cuánto es el número más chico? 1,2. Y eso me divido cada señal divido por 1,2. ¿Cuánto me deja esta señal? Me deja un protón. ¿Ese cuánto me deja? 1,6. ¿Y ese cuánto me deja? 1,6. Resulta que yo no puedo tener 1,6 protones. ¿Cuánto puedo tener? O 1 o 2. ¿Qué tengo que hacer entonces? Multiplicar por un número hasta conseguir el entero. Entonces ese voy a multiplicar por 2 y me quedan 2 protones que uso en esta señal. Ese voy a multiplicar por 2, 1,6 por 2 es 3,2. Yo puedo redondear a 3. 3 protones me producen esta señal. Y esta señal me van a producir también 3 protones. ¿Cuántos protones tengo en total en la molécula? 8 protones. O sea, ¿se entiende cómo hacer entonces el número de protones? ¿Sí? Tomamos. Acá yo ya hice así porque quería ganar tiempo. Pero ustedes después, con el ejercicio, hay que medir con una reglita centimetrada, transparente, y hacer el mínimo común múltiplo. ¿Está bien? Ya hemos visto la condición, ya hemos visto el número. Ahora vamos a ver el desdoblamiento. ¿Qué es lo que es el desdoblamiento? El desdoblamiento es también llamado la multiplicidad de la señal. Nos indica cuántos protones hay en un carbono adyacente, en un carbono vecino. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en el 1,1,2 tribromoetano hay protones no equivalentes. Este hidrógeno de acá es diferente a estos dos hidrógenos de acá. ¿Por qué es diferente? Porque este hidrógeno de acá es diferente a estos dos de acá. Este hidrógeno aquí está unido a ¿cuántos bromos? A 2. ¿Y estos dos hidrógenos a cuántos están unidos? A 1. ¿Son iguales? No. Son diferentes. Voy a ver entonces dos señales. Pero ¿cómo yo voy a ver las señales? Y para eso tengo que ver, ¿verdad? Para eso se usa, acá por ejemplo se ven dos líneas en el espectro y acá se ven 1, 2, 3 líneas en el espectro. Estas 3 líneas que se ven en el espectro acá se llaman tripletes. Y estas 2 líneas que se ven acá en el espectro se llaman dobletes. Triplete, veo entonces un triplete y veo entonces un doblete. ¿Cómo yo sé cómo voy a ver esas señales en el espectro? Y para eso se usa una serie de reglas. Primero, protones equivalentes no se acoplan entre sí. O sea, estos 3 hidrógenos no van a desdoblar sus señales entre sí, no van a producir una sola señal. Los protones situados sobre el mismo carbono solo se acoplan si no son equivalentes. O sea, si este hidrógeno fuera diferente a este, ahí se va a acoplar. Pero acá los 3 son iguales, me va a producir una sola señal. Los protones situados en carbonos adyacentes. ¿Estos protones están situados en carbonos adyacentes? Sí. Entonces, la señal de estos 2 protones se va a acoplar a la señal de estos 3 protones. ¿Está bien? Y los protones que están separados por 4 o más enlaces directamente no se acoplan. ¿Está? Entonces, ahora, para saber cómo yo voy a ver una señal en el espectro, se usa la regla n más 1. ¿Qué es la regla n más 1? La regla n más 1 dice, si un protón está acoplado con n protones vecinos equivalentes, su señal se va a desdoblar en n más 1 picos. ¿Se entiende? Entonces, si yo no tengo ningún protón equivalente, veo un solo pico, la señal es un singulete. Si hay un protón vecino, veo como doblete. Si hay 3 protones, veo como triplete. Si hay 4, veo como cuartete, etc. Y se sigue, la intensidad sigue como el desarrollo del triángulo de Pascal. Ahora vamos a ver si entendimos esto. ¿Cómo yo voy a ver en el N de protones estos 3 hidrógenos de acá? Para eso sigo N más 1. ¿Qué es N? El número de hidrógenos magnéticamente equivalentes que este tiene. ¿Este cuántos hidrógenos vecinos magnéticamente equivalentes tiene? ¿Cuántos hidrógenos vecinos tienen estos 3 hidrógenos acá? 2.
más 1, 3. entonces este voy a ver como triplete. ¿Por qué voy a ver como triplete? Porque tiene dos vecinos. Y la multiplicidad es el número de vecinos iguales más 1. Entonces esto voy a ver como un triplete. ¿De qué área? Esa es la multiplicidad. El área, ¿qué significa? El número de hidrógenos que causa el desdoblamiento. En este caso es de área 3, porque son 3 hidrógenos. ¿Está bien? Estos dos hidrógenos de acá, ¿cómo voy a ver? Número de vecinos más 1. Estos dos hidrógenos de acá, ¿cuántos vecinos tienen? No, 3 nomás. Ahora vamos a ver enseguida por qué. Estos dos hidrógenos de acá solamente tienen 3 vecinos. ¿Cuánto es 3 más 1? 4. Entonces, esto voy a ver como un cuarteto de área 2. ¿Qué es área? El número de hidrógenos que produce la señal. Y este de acá, ¿cómo yo voy a ver? Singulete. Voy a ver como un singulete. ¿De qué área? Obviamente de área 1. Va a ese área 1 el número de hidrógenos que produce una señal. Ahora, ¿por qué el OH se ve como singulete? Porque acá ahí vimos una regla que dice lo siguiente. Los protones separados por 4 o más enlaces no se acoplan. Entonces, fíjense lo que pasa con el OH. Si yo miro el hidrógeno, voy a contar así. 1. En este caso, se cuenta también el par electrónico libre. 1, 2, 3, 4. Y recién en el quinto enlace estaría el siguiente protón. Pero el acoplamiento es solo hasta 3. ¿Se entiende? Quiere decir que el OH no va a acoplar su señal a eso de ahí. ¿Por qué? Y porque están muy lejos desde el punto de vista de los enlaces. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice ahí? Dice, enlazado del mismo carbono, dos enlaces entre protones, se llaman protones geminales. Normalmente esto será desplazamiento de spin-spin si no son equivalentes. En carbonos adyacentes siempre hay acoplamiento, o sea, siempre va a acoplar. Y fíjense cómo están contando los enlaces. Esto está tomado del texto de química orgánica de Wave. Fíjense cómo se cuentan los enlaces. Este ya cuento como un enlace, 2, 3. Yo tengo que contar el número de enlaces para ver si hay un protón vecino. Y si hay un protón vecino, hasta 3 enlaces la señal se acopla. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, este hidrógeno de acá ya no se va a acoplar aquí. Porque cuento y voy a estar a más de 3 enlaces. Este hidrógeno tengo acá 1, tengo acá 2, tengo acá 3, tengo acá 4, tengo acá 5 y ahí ya no va a acoplar. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasaría con estos 3 hidrógenos de acá? Si yo cuento este hidrógeno, tengo 1, 2, 3. Este va a acoplar con esto de acá, sí, porque está a 3 enlaces. ¿Está bien? Si está a más de 3 enlaces, no hay acoplamiento. O sea, y por último, dice acá está justamente cómo se cuentan los enlaces. Este hidrógeno de acá va a acoplar con este de acá y ya no. Porque si yo cuento, tengo 1, 2, 3 y 4 enlaces. ¿Está bien? Acá les muestra claramente cómo contar los enlaces. El enlace no es que yo cuento así. No es que yo cuento aquí. 1, 2. Se cuenta este como enlace. 1, 2, 3. En el tercer enlace ya hay un hidrógeno. Si ya hay, no se va a acoplar. ¿Se entiende? Si está a más de 3 enlaces, ahí es donde no se produce el acoplamiento. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, vemos un protón adyacente. ¿Qué pasa cuando yo tengo un protón vecino? Este protón de acá. Tengo un solo vecino. ¿Cómo voy a ver la señal? N más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? Si es 2, la señal se llama doblete. Acá lo que nos muestra es por qué se ve como doblete. Porque algunos espines se van a orientar a favor del campo y otros se van a orientar en contra del campo. Por eso se ve como doblete. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si yo tengo este compuesto? 2 protones adyacentes. O sea, yo lo que quiero saber es este hidrógeno, ¿cómo voy a ver? ¿Cuántos vecinos tiene este hidrógeno? ¿Cuántos vecinos tiene? 2. 2 vecinos más 1, ¿cuánto me da?
3. Voy a ver un triplete. De área dice, o sea, con estas orientaciones posibles que puedan tener los espines. Estos dibujitos que ustedes ven acá, o sea, nos informan por qué yo veo la señal como un triplete. Porque es la forma en la que se pueden orientar los espines de los núcleos de esos protones. ¿Está bien? Yo estoy pensando en este protón A. Este protón A, ¿cuántos vecinos tiene? 2. ¿Cómo yo voy a ver el RMN de este protón A? Como un triplete. Una pregunta. ¿Cómo yo voy a ver la señal de los hidrógenos B? Como doblete. ¿Por qué voy a ver como doblete? Un vecino que es este hidrógeno A. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Pero los hábitos de etilo, ¿cómo yo voy a ver estos hidrógenos de acá, que son aromáticos? Todos van a aparecer entre 7 y 9. Todos encimados, Shalai aparece. Ya tiene que ir más recordando que si yo tengo una señal Shalai a 7,5, ese probablemente sea hidrógeno de carbono aromático. Después por el área vamos a ver cuántos hidrógenos hay. Ahora, ¿cómo yo voy a ver estos CH2? ¿Cuántos vecinos tiene este CH2? 3. 3 más 1, ¿cuánto es? 4. Voy a ver entonces como un cuarteto, que es este de acá, seguramente. Y este de acá, ¿cuántos vecinos tiene? 2. Más 1, ¿cuánto es? Voy a ver como un triplete. Por ejemplo, ¿está? Recuerden que el número de señales va a ser siempre el número de protones de vecinos más 1. ¿Se entiende? Desdoblamiento de isopropilo. ¿Cómo yo voy a ver el hidrógeno del isopropilo y los hidrógenos